Saludos estudiantes, estamos en esta primera clase discutiendo luego de la introducción del curso los conceptos de la psicología educativa. Les habla el profesor Bernabé Soto. Recuerden que la comunicación que estamos generando a través de las redes sociales, especialmente el Twitter, la vamos a estar gestionando a través del hashtag Edu604. Así que les exhorto a que aporten. En estos momentos de este curso nosotros vamos a estar dialogando sobre el papel de la psicología educativa en la educación. Nosotros tenemos que entender que durante el tiempo que la psicología educativa ha existido, aproximadamente 100 años, han suscitado, ¿verdad?, una serie de debates acerca de lo que esta disciplina realmente es. Está la psicología pura y está su vertiente la psicología educativa. Una ojeada rápida a la historia nos indica que la psicología educativa y la enseñanza han estado estrechamente vinculadas desde el principio y lo vamos a ver ahora. Desde el comienzo, esa vinculación siempre ha existido. La psicología educativa es una muy antigua. Ya Platón y Sócrates, para aquellos tiempos antiguos, estaban cuestionándose cómo las personas aprendían, y el mero hecho de tú cuestionarte el cómo las personas aprenden o cómo desarrollan ese aprendizaje, ya esto es fundamental para entender el comportamiento de la adquisición del conocimiento. No es hasta 1890 que William James funda en Harvard el campo de la psicología en los Estados Unidos, una psicología que se separa grandemente o no quiere reconocer los aportes de la psicología de Europa. G. Stanley Hall, discípulo de James, fundó la American Psychological Association o la Asociación Psicológica Estadounidense más hacia adelante. John Dewey, uno de los padres del progresismo en la educación, alumno de Hall, funda una escuela laboratorio en la Universidad de Chicago y se le considera el padre del movimiento progresivo educativo. Estos son uno de los grandes aportes de comienzos de la psicología educativa en los Estados Unidos que se aplican a Puerto Rico. Un alumno de William James, Thorndike, que es bien importante que lo estudien y que busquen más información sobre él, escribió el primer libro de psicología educativa para 1903. Thorndike es el que cambia el salón de clases por el laboratorio para el estudio del aprendizaje. ¿Qué sucede? Se enfocaron esos estudios dentro de esos laboratorios, de estudiar cómo las personas aprendían y cómo adquirían el conocimiento por medio de los preceptos de la psicología. Se necesitaron 50 años para que el estudio del aprendizaje regresara entonces al salón de clases con una psicología educativa, ¿verdad? O una educación un poco más progresista. En la década del 40 y del 50 del siglo XX, el siglo pasado, el estudio de la psicología educativa se concentró en las diferencias individuales, la evaluación y las conductas del aprendizaje. A John Dewey y a Thorndike le debemos de agradecer grandes avances, ¿verdad?, en el campo de la educación y de la psicología educativa. En la década del 60 y del 70 del siglo XX, el siglo pasado, las investigaciones comenzaron a enfocarse en el estudio del desarrollo cognitivo, porque hay que entender que la psicología educativa, como veremos más hacia adelante, empezó o comenzó a evolucionar. Específicamente, tenemos que reconocer que se empieza a especificar en la manera en que los estudiantes aprenden conceptos y los recuerdan. Esa es la base del cognitivismo, que tiene dos vertientes que estudiaremos más hacia adelante. Recientemente, los psicólogos educativos han investigado la forma en que la cultura y los factores sociales afectan al aprendizaje y el desarrollo. A esto tenemos que agradecerle las aportaciones de Piaget, pero en gran medida a Vygotsky, que comienza a ver los aspectos culturales y cómo estos incidían en el desarrollo del aprendizaje y del desarrollo de un individuo. La psicología educativa tenemos que entenderla que en la actualidad es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, que aplica los métodos y las teorías de la psicología, aunque también posee los propios. Uso de la investigación para comprender y mejorar el aprendizaje es el orden de la psicología educativa. Aquí yo les estoy compartiendo en el curso el libro de la psicología educativa de Anita Woodford, que es muy bueno para entender todos estos conceptos. Aunque nosotros estamos a nivel graduado y estamos a otros niveles, este libro es sumamente base para este curso, además del de pozo que luego se los voy a estar compartiendo y que ya está en el curso también y que vamos a tomarlo como libro de texto del curso, porque vamos a estudiar la psicología educativa
Y las teorías del aprendizaje desde la raíz, vamos a depurarlas, vamos a diluirlas para entenderlas profundamente y cómo se aplican al campo de la tecnología educativa y del diseño instruccional. Pero hay que entender también que las teorías de la enseñanza son partes importantes de la psicología educativa. El principal objetivo de la psicología educativa es comprender qué ocurre cuando alguien le enseña algo a otra persona en algún contexto, cosa que Piaget, y no tan solo Piaget, en tiempos antiguos, Platón y Sócrates se lo cuestionaban como nosotros comenzamos aquí. La mera interacción de dos individuos ya es para cuestionarse que está surgiendo un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es una mejor comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la teoría. Que si definimos teoría, esto es igual a la exposición integrada de principios con la finalidad de explicar un fenómeno y hacer predicciones. Esa es la base, ¿verdad?, de la definición de teoría. Hay teorías para explicar cómo se desarrolla el lenguaje, cómo ocurren las diferencias en la inteligencia y, como se mencionó antes, la forma en que aprenden los seres humanos. Por ende, tenemos que entender que dentro de la teoría de la enseñanza y el desarrollo mismo de la psicología educativa, hay tres factores importantes que dividen esta disciplina. Una son las teorías de etapas, dos, las teorías del aprendizaje y tercero, las teorías contextuales. Las teorías de las etapas se enfocaban en los cambios cualitativos, en los cambios en el desarrollo, en la resolución exitosa de los conflictos. Por eso es que tenemos a un Piaget, a un Freud y a un Erikson que dividen las etapas del aprendizaje en eso, en etapas. Y cuando vemos y desglosamos sus aportes, todos respondían a una etapa. Luego, ¿verdad?, dentro de esa familia de las teorías se comienzan a desarrollar con un estudio más profundo de las neoescuelas que fundaron Piaget, Freud y Erikson, las teorías del aprendizaje, que está en una el conductismo, que es el análisis sistemático de los antecedentes y las consecuencias de la conducta, los procesos de la información o cognitivismo, que tratan de explicar cómo la atención, la percepción, la representación y el consentimiento, el conocimiento, quiero decir, afectan la memoria y la resolución de problemas, y el cognitivismo social, que es básicamente la antefase al constructivismo, que intenta explicar los efectos de la interacción entre la conducta, el ambiente y las características personales en el aprendizaje y sobre todo la motivación. Las teorías contextuales, aquí tenemos a Vygotsky y a Bronfenbrenner, que intentan estudiar a la persona en su aspecto cultural histórico y bioecológico, quiero decir. Esto lo vamos a estar explicando más hacia adelante. No podemos olvidar que las teorías, ¿verdad?, como le mencioné, las teorías de etapas, las teorías del aprendizaje y las teorías contextuales inciden grandemente en el desarrollo del diseño instruccional, o hoy los gurús llaman diseño del aprendizaje. Para mí las dos cosas son lo mismo. Yo no veo ningún tipo de diferencia marcada, solamente cambio de nombre. Broderick en el 2001 nos define, que es una de las definiciones que más en lo personal me gusta, para no complicarles la vida de tantas que hay sobre el diseño de la instrucción o el diseño instruccional del aprendizaje, nos lo define que es el arte y la ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional, un ambiente de aprendizaje, una ecología de aprendizaje, y los materiales claros y efectivos que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr desarrollar el conocimiento, destreza, yo le añado, y competencias. Por lo tanto, si nosotros hacemos una asociación o una simbiosis entre diseño de instruccional y su evolución partiendo de los preceptos de la misma psicología educativa y su evolución, podemos ver aquí, que este fue uno de mis trabajos de tesis, cómo esas generaciones de los paradigmas dominantes inciden grandemente en la evolución y el desarrollo del diseño instruccional o diseño del aprendizaje. Por ende, tenemos una primera generación que es la conductista, la segunda generación que es la conductista-cognitivista, la tercera generación que es la cognitivista, la cuarta generación constructivista, y hoy hablamos de una quinta generación que nos las aporta el conductismo de Steve Dunn y George Siemens, que lo vamos a hablar hacia adelante. Aquí tienes las características de cada una de ellas. Esta clase es introductoria, vamos a profundizar más sobre al respecto.
Por lo tanto, el diseño instruccional, como lo vemos aquí, se ha definido entonces por la evolución. Gracias a esa evolución, quiero decir, a las aportaciones de estas generaciones que nos ha logrado dar los paradigmas psicopedagógicos. Lo vemos aquí. No podemos olvidar que, compañeros, y aquí voy a utilizar mucho los preceptos y los conceptos de Jay Cross, el padre del Workflow Learning, que nos dice que nosotros tenemos que entender que la organización de la humanidad se ha dado en diferentes formas. Desde vivir en pequeños núcleos, hasta crear sus primeros reyes, hasta luego crear las democracias, luego la evolución del trabajo. O yo lo que quiero decirle a ustedes con esta transparencia es que podemos ver cómo nosotros, de nómadas, de trabajar en individualismo, de ver las concepciones culturales aparte, ¿verdad? Y la incidencia del aprendizaje y en el desarrollo de la civilización, nos hemos movido poco a poco, como muy bien nos dice Jay Cross, a vivir o trabajar o comunicarnos en nodos de aprendizaje. Estamos trabajando ya en red. Por eso vemos que la democracia, el network y todo el trabajo de la actualidad se está transformando a una sociedad más en red que tenemos que respetar y entender, porque el diseño instruccional y la tecnología educativa se ha convertido en una más conectivista, como vemos aquí en la última generación. También no podemos olvidar que las computadoras han incidido mucho en la forma en cómo nosotros nos comunicamos, nos conectamos y trabajamos. Lo vemos aquí. Y también han incidido en la forma de cómo desarrollamos el aprendizaje. Y por ende tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, que de acuerdo a estos preceptos que yo les estoy hablando en esta presentación, dentro de la psicología educativa, dentro del diseño del aprendizaje y su evolución, compañeros y compañeras, el aprendizaje se ha convertido también en uno más flexible, uno informal y en uno hiperconectado. Cada vez utilizamos la tecnología para aprender, y uno de los enfoques de este curso, Edu 604, es entender el pasado de la psicología educativa aplicado al diseño instruccional y la tecnología educativa, en ese pasado y en el nuevo presente futuro que nos los aporta el conectivismo de George Siemens. Les tengo una pregunta para ir finalizando con esta presentación, y es la siguiente. ¿Crees que la psicología educativa marca alguna diferencia en nuestra carrera? Me gustaría que enviaras tu contestación por Twitter al hashtag Edu604. Aventúrate, compañero, con este material, con los libros que están posteados ya en el curso en la plataforma Google Classroom, y con lo que tú puedas encontrar adicional fuera de los nodos que yo te estoy ofreciendo. Aporta, ¿verdad?, tu supuesto y tu sustento cognitivo a través de la red de Twitter. ¿Está bien? Contesta esa pregunta. Así que los espero en la próxima clase. Mucho éxito.